La idea es de hablar de este tema de la responsabilidad de la Iglesia en este momento, porque como todos sabemos, se ha disparado la necesidad humana a raíz de las crisis económicas que vienen junto con las crisis humanas personales de enfermedad y de muerte por esta pandemia. Y cuando creímos que ya estábamos saliendo para el otro lado y ya nos sentíamos cómodos de salir a la calle, aunque fuera con una mascarilla, empiezan a llegar las noticias de otras partes del mundo, sobre todo en Europa, han vuelto a cerrar todo, restaurantes, bares, apenas algunas tiendas abiertas, y eso seguramente va a significar nuevas quiebras, nuevas pérdidas, nuevas despidos, pérdidas de modo de ingreso de las personas. Entonces, nos vamos a ver afectados en la iglesia, por supuesto que sí, pero también fuera de la iglesia. La gente a nuestro alrededor está siendo afectada y se va a ver afectada un poco más. ¿Dónde está nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como iglesia, nuestra responsabilidad social? Y es por eso que he querido traer este tema. Ahora bien, el impacto social de la iglesia es muy difícil de definir o de delimitar. Es mucho más difícil todavía de evidenciar cómo lo contamos. Números de mercados repartidos, número de personas visitadas en un hospital. ¿Cómo se cuenta eso? ¿Cómo se palpa? No sabemos. Y entonces se me ocurrió hablar de dos miradas para ver cómo ha sido históricamente el tema de la responsabilidad de la iglesia, qué impacto social ha tenido la iglesia a lo largo de los años. Eso sería una mirada histórica, pero después tendríamos que dar una mirada bíblica, a ver qué dicen las escrituras, de cuál es el mandato de Dios, cuál es la visión de Dios al respecto. Y a raíz de esas dos miradas creo que se desprenden dos batallas en las que estamos llamados a enrolarnos como embajadores de Cristo en medio de una situación como esta que estamos viviendo u otra parecida. Entonces empecemos con la mirada histórica. Y tenemos que a lo largo de sus 2000 años de existencia, la iglesia, y vamos a entender la iglesia de la manera más amplia posible en todas sus variantes, pero la iglesia ha cumplido una serie de roles y ha tenido una multitud de impactos sociales dependiendo de la época y dependiendo del lugar del mundo del que estemos hablando. Entonces, por ejemplo, y dependiendo de cómo lea uno la historia, uno puede decir que la iglesia fue un factor importante, moderador de la depravación social y la decadencia en el Imperio Romano, porque eso se estaba volviendo cada vez peor, pero como el cristianismo se instaló en medio de Roma, fue un factor moderador. Pero al mismo tiempo el cristianismo también fue un factor importante en el debilitamiento y la posterior caída de Roma, por lo menos en Occidente, porque no se limitó a la evangelización en Roma, sino que salió también a evangelizar a los pueblos vecinos, y eso ayudó que, por ejemplo, los pueblos francos y germanos pudieran unirse alrededor de una fe común y pudieron ser lo suficientemente fuertes como para en algún momento amenazar a Roma. Pero otra vez, al mismo tiempo, esos fueron los pueblos que se unieron para formar lo que se conoció como el Sacro Imperio Romano, cuyos orígenes se traen hasta la época de Carlo Magno. Al mismo tiempo, la iglesia se debilitó porque hizo una alianza con el poder político que hizo que el impacto de la iglesia en la sociedad fuera mucho menor que el impacto de la sociedad en la iglesia. Entonces la iglesia se corrompió, la iglesia se vendió al dinero, al poder político. Desde un punto de vista positivo, en la Edad Media Europea, la existencia y la labor de las abadías, por ejemplo, permitió que se guardara el conocimiento clásico, que no se perdiera el conocimiento clásico, que fuera de esos ámbitos no existía. Pero a la vez, eso sembró las semillas del Renacimiento, y el Renacimiento europeo a la larga trajo el iluminismo y con eso debilitó también a la iglesia. Entonces ha sido siempre un movimiento de ida y vuelta. Nunca ha sido un impacto perfecto, nunca ha sido un impacto completo,
pero desde su instalación, la Iglesia ha cumplido y ha jugado un rol importante. En otras partes del mundo podemos ver la influencia de las diferentes tradiciones cristianas que deciden hacer un acompañamiento misionero de los desarrollos colonizadores de sus respectivos centros de poder en Europa. Y eso va desde lo muy benéfico, como el involucramiento de algunas áreas de la Iglesia en la educación y provisión de salud a los pobres, cuando el Estado no pensaba en esas cosas, o la defensa de los esclavos y los indígenas, por personajes ilustres como Pedro Claver o Bartolomé de las Casas, o si no por personajes por órdenes y denominaciones, tanto católicas como protestantes. En temas muy específicos, como el tema de la esclavitud, por ejemplo, no podemos olvidar que en la Guerra de Secesión Americana los estados del sur basaban sus argumentos en citas bíblicas. Y en el otro lado de la guerra también se esgrimían argumentos desde las escrituras y desde la doctrina. Pero no podemos olvidar que fueron cristianos confesos, cristianos militantes como el doctor Livingstone o como Wilberforce, quienes dedicaron sus vidas a minar las bases del esclavismo hasta su total derrumbe. Ya en épocas más cercanas, digamos, a nuestra experiencia, la búsqueda de la justicia, la búsqueda del bienestar ha llevado a muchas expresiones de la Iglesia a cometer el error de abrazar una u otra vertiente política, añadiendo a eso el error de asumir sus postulados de esa corriente política como una expresión de una visión social bíblica. Y peor todavía, endilgándole a sus líderes alguna categoría mesiánica, que es el ungido que nos va a salvar de esta situación en la que estamos. Por ejemplo, en los años 60 del siglo pasado, tenemos que la teología de la liberación, que fue un fenómeno netamente latinoamericano y mayormente católico, se rindió incondicionalmente al marxismo y a la metodología marxista de la lectura de la historia y de las estructuras sociales, sin tener en cuenta las contradicciones fundamentales que existen entre un sistema basado en un materialismo, el materialismo dialéctico, y un sistema basado en la trascendencia del ser humano por medio de la existencia de Dios y de la relación de Dios con el hombre. Pero hoy en día tenemos a la derecha evangélica norteamericana, un fenómeno que es por definición protestante, incapaz de distinguir, en su mayoría, no todos, por supuesto, pero incapaz de distinguir entre su afiliación al reino de Dios y su afiliación política partidaria. Y recién ayer, antier, me llega un video de un señor queriendo convencer al pueblo cristiano que el señor Trump es el elegido y el ungido de Dios para salvarnos de la debacle de este mundo. Pues, para empezar, yo no soy norteamericano, no soy ni trumpista, ni antitrumpista, ni trompetero, ni trompetista, pero ¿cómo podemos nosotros asumir posiciones políticas humanas locales como una expresión de la afiliación nuestra? Que Dios use a los príncipes y a los reyes, los ha usado toda la vida. Usó a Ciro, usó a Nabucodonosor, a Hazael, a Jehú, a quien él quiera. Él pone y quita príncipes y él los usa como él quiera. Pero eso no significa que nosotros, como cristianos, como pueblo de Dios, tenemos que afiliarnos a cualquiera sea la expresión política que se esté dando en ese momento. Bueno, eso es una pequeña revisión histórica de plumazo, incompleta, pero la siguiente pregunta es, bueno, ¿y nosotros qué? Si no lo vamos a ver desde la historia, miremoslo desde la escritura. Y creo que tenemos que partir de la convicción de que el concepto de justicia lo inventó Dios. El concepto de justicia le pertenece a él, es más, es uno de las características de la esencia de Dios. Y tenemos el mandato en Mateo 6 de buscar el reino de Dios y su justicia, su justicia, la de él, no la que a nosotros se nos ocurra, no la que nosotros inventamos o sistematizamos. Como cristianos no necesitamos ni podemos caer en la trampa de buscar otros marcos u otros sistemas que levanten las banderas de la justicia social para unirnos a ellos como socios minoritarios
o como apéndices. Él es un Dios justo. Nuestro llamado es a buscar su reino y su justicia en sus condiciones, en sus términos y en sus tiempos. Si esperamos que sea el comunismo, el capitalismo, el socialismo o cualquier otro ismo quienes nos enseñen nuestras responsabilidades sociales, le estamos entregando el alma al diablo, literalmente, como lo hemos venido haciendo por demasiado tiempo. Entonces, ¿de dónde arrancamos? Bueno, ¿qué tal si hacemos un barrido que ya no sea histórico, sino bíblico? ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? A ustedes no necesito enseñarles las escrituras, las conocen y saben que esto está allí. Primero, el mundo que vemos, el mundo en el que vivimos, está lleno de injusticia, de corrupción y de violencia, porque ese no es el mundo que Dios creó. Es el mundo que nosotros escogimos. El Señor nos dijo, yo pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Aquí está la obediencia y aquí está la desobediencia. Escojan. Y escogimos la desobediencia. Segundo lugar, habiendo escogido seguir la voz de la serpiente y no la voz de Dios, la versión de la creación que nosotros habitamos, la versión de las estructuras, de nuestras estructuras sociales, culturales, económicas, la versión de nuestra propia identidad que vemos en el espejo y que experimentamos, está cargada de las cualidades y características de aquel a quien se lo entregamos y de aquel a quien nos entregamos nosotros mismos. Por eso una de las razones que dan aquellos que no creen en Dios es decir, yo no puedo creer en un Dios que haya creado un mundo tan malo y tan injusto. Pues yo tampoco, porque esto no fue lo que Él creó. Esto fue lo que nosotros hicimos con lo que Él nos dio. 3. En su misericordia, Dios nos da algunas herramientas para evitar nuestra destrucción, como esa misteriosa marca de Caín, por ejemplo. No lo maten, tiene que vivir. Pero también nos da herramientas para evitar nuestra total depravación. Y en medio, como diría el tango, cuesta abajo en mi rodada, el Señor pone una pared que se llama la ley mosaica. No adorarás otros dioses, guardarás el día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no cometas adulterio, no robes, no mientas. Son barreras que nos pone el Señor para que no lleguemos al extremo lógico de la elección que nosotros hicimos por el caos y la maldad. En cuarto lugar, tenemos que las leyes hebreas, como por ejemplo el jubileo de las tierras, la protección de las viudas, huérfanos, extranjeros, la prohibición de esclavizar a otro hebreo a menos que fuera por un acuerdo mutuo, etcétera, lo que hacen es tratar de contener, disminuir, paliar, minimizar la injusticia lo más que se pueda. Hasta el famoso ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión tan famoso, y que está satanizada hoy en día porque dice, ay, ¿cómo es posible que un Dios sea así de vengativo y nos permita ser vengativos? Al revés, ese es un mandato para ejercer la mesura, para ponerle límite a la venganza. Es decir, si este señor te dañó un ojo, tú no puedes ir a matarlo. Tiene que ser proporcional, máximo un ojo, y así sucesivamente. En quinto lugar, la esperanza hebrea, que luego se convierte en la esperanza judía, que no es lo mismo, y que se convierte en la esperanza cristiana desde el momento de su realización, implicó la llegada de un Mesías. Pero para ellos, este Mesías debía venir a restaurar la libertad, el orden y la justicia en este mundo y promover la supremacía de Israel como un reino sobre todos los demás. Y por eso es que se decepcionaron tanto al saber que Jesús no venía a expulsar al opresor romano, sino cómo se explica que el domingo salgan todos y con palmas en un crimen ecológico, acaban con las palmeras, a recibir y darle una entrada triunfal a Jesús, y el jueves están gritando, crucifíquenlo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no era ese Mesías que ellos estaban esperando que fuera un Mesías de este mundo que los librara de la opresión. Él ha venido a... Bueno, Jesús llega, se presenta como el Mesías, pero habla de subvertir un orden más grande que el simple ordenamiento político,
el simple ordenamiento social, el simple ordenamiento cultural de una coyuntura. En ese momento la coyuntura imperial romana y en este momento la coyuntura del posmodernismo, de la posverdad y de la tontería en la que nos hemos metido, que no sabemos ni de lo que estamos hablando. Él ha venido para arrebatarle al enemigo la creación que ha usurpado y ocupado sin tener derecho. Y nos dice que quiere hacerlo con nosotros. Nos invita a caminar con él, luchar con él. Desde esa perspectiva podemos concluir que nuestra primera y más importante función social es la de luchar de la mano del Rey de Reyes en la recuperación de su reino y trabajar con él en la restauración de lo que legítimamente le pertenece, para que él restablezca su pleno gobierno y dominio. Todo lo demás es pasajero, todo lo demás es secundario. ¿Cómo vamos entonces a luchar con Jesús en esta guerra, en esta recuperación, restauración de lo suyo? Y la primera batalla que quisiera que miráramos es la batalla del corazón. Yo aquí le estoy hablando a pastores, a líderes, a misioneros, obreros y obreras cristianas, entonces asumo que son personas que ya le han entregado sus vidas a Jesucristo como Rey y Señor. Si hay alguno que no lo ha hecho todavía, este es el momento de hacerlo. Pero supongamos que todos somos ya salvos por la fe en Jesucristo. Somos hijos del Padre Celestial por virtud de la adopción y somos habitados por el Espíritu Santo. No podemos olvidar que nuestro primer gran campo de batalla somos nosotros mismos. Por ejemplo, tú, mi hermano, sabes y aceptas que el corazón humano es engañoso y perverso. Es claro para ti que la principal razón para la contaminación de nuestras estructuras económicas, el desastre de nuestras estructuras políticas y toda esa inmundicia que corrompe nuestra sociedad, sabes y estás convencido que sale de tu propio interior y del mío y del de tu abuelita. No es que, ay, la corrupción existe por allí. No, yo la produzco. Tú la produces. Y nos parece terrible que un señor se robe miles de millones de pesos del programa de alimentación escolar, pero no nos parece terrible volarnos una luz roja, no nos parece terrible dejar de pagar impuestos. No, la corrupción mía nunca parece terrible. La corrupción de los demás es terrible. ¿Has aprendido a traer todo tu pensamiento cautivo a los pies de Cristo? ¿Te cuidas de no pensar, no sentir, no decir y no hacer nada que Dios no te permita pensar, sentir, decir o hacer? ¿Es la justicia de Dios lo que resalta en tu trato con las demás personas, especialmente con aquellas que están más cerca de ti? Y hago estas preguntas porque a lo largo de la historia, los cristianos hemos cometido el error de meternos a pelear otras batallas sin hacer esto primero. Si lo hemos hecho primero, las demás batallas tienen sentido. Pero ¿cómo puede tener sentido que si no hemos puesto nuestro corazón completamente bajo la sujeción del Rey soberano, nos mandemos a lanzarnos a las calles, a los periódicos, a protestar? Y en muchos casos, en el nombre de Cristo, hemos tomado las armas, literal y figuradamente, para matar y quemar a otros en el nombre de Dios, sin haber conquistado primero a este monstruo rebelde que nos corroe desde adentro. El único hombre al que Dios nos ha mandado a matar, el hombre viejo. Ese es el primero que tenemos que matar antes de salir a dañar a nadie. Pero no, ese lo dejamos vivito y coleando y agarramos una metralleta y salimos a repartir plomo. Mucho del odio islámico contra los cristianos, por ejemplo, está dado por el recuerdo de las masacres y barbaridades cometidas por los cruzados hace 1000 años. Pero ese recuerdo ellos lo cultivan en sus escuelas, lo cultivan a todo nivel. Mucho del rechazo de la sociedad hoy al cristianismo está dado por
el amor, entre comillas, con el que muchos de nuestros predecesores arrasaron pueblos y quemaron en la hoguera miles, en el mismo nombre de Cristo con el que pretendemos evangelizarlos y bendecirlos hoy. Y lo peor es que, si bien muchos puede que lo hayan hecho hasta creyendo que hacían lo correcto, para una inmensa mayoría esas eran simplemente las excusas que usaron para robar, matar y destruir, para acumular riquezas, acumular poder, acumular tierras, renombre, reputación, todo eso en el nombre de Cristo. Hoy mismo vemos que abundan, sobre todo en los medios, porque ellos van a salir a cazar esas historias. Tienen que hacerlo, es su función social. Pero vemos que a cada rato aparecen en los medios supuestos pastores y líderes de comunidades cristianas que, como el proverbial lobo con piel de oveja, lo único que hacen es abusar económica, emocional o sexualmente de sus ovejas o de las ovejas que han usurpado. Y otra vez, siempre lo digo, pastores, léanse siquiera una vez al año el capítulo 34 de Ezequiel y asegúrense de no caer bajo la descripción de los falsos pastores de Israel. Eso también genera un impacto social, pero es materia de otra reflexión. Porque no es el momento de mirar la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el propio. Nosotros supuestamente somos la luz del mundo, pero mirémonos. Muchos de nosotros no tenemos ni siquiera una chispa de vida en la mirada. Vivimos llenos de egocentrismo, de amargura, de resentimiento o esclavizados al temor, a la ansiedad, a las pasiones. Somos la sal de la tierra, pero en el mejor de los casos somos más insípidos que una gota de agua tibia. Y por ende somos completamente inofensivos para el enemigo. En el peor de los casos somos asistentes a una iglesia cristiana o líderes y pastores, como en este caso, pero somos igualmente dados a la mentira, al soborno, a tomar de lo que no es nuestro, a vivir apasionadamente nuestros pecados. Los hijos de Dios terminamos siendo iguales o peores que cualquier hijo de vecino. Esa es nuestra primera batalla. Si el reino de Dios no se establece primero en mi mente, en mi corazón, en mi carne, en mis miembros, no habrá manera de que yo asuma ninguna responsabilidad social o de que tenga un impacto social que represente verdaderamente a Dios y al pueblo de Dios. Voy a ser un activista, voy a ser un militante, puede hasta ser un terrorista, un guerrillero, saldré a la calle a marchar, a gritar, agitaré una bandera, agitaré la otra, apoyaré causas, algunas de ellas muy buenas, que hay que apoyarlas. Otras muy inocuas que ni van ni vienen y otras que son un desastre. Pero no estaré siendo la mano ni seré la voz de Dios. Por eso es que hay tanto practicante de religión cristiana que no tiene ni idea de quién es Cristo. Y por lo tanto, roba, mata, destruye, destila odio y maldad en el nombre de un Cristo que no conoce. Y nosotros estamos cultivando eso en nuestras iglesias. Nuestra primera responsabilidad social, hermanos, es entonces ser discípulos, pero en nuestra condición de liderazgo, la siguiente es la de hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles lo que Él nos mandó a aprender y enseñar, y eso significa volver a lo básico. Fíjense cómo se ha distorsionado nuestra labor a lo largo de los siglos. La iglesia cristiana empezó haciendo lo que el Señor Jesús le mandó a hacer, y hemos hablado de esto antes, pero a esto hay que repetirlo. Empezamos haciendo discípulos. Después de un tiempo, la labor de la iglesia ya no fue hacer discípulos, sino salvar almas. Y ustedes se dan cuenta que esa expresión como tal, como un mandato, no existe en la escritura. En ninguna parte dice, ir y salvar almas en todo el mundo. Entonces, ¿qué hacíamos cuando hacíamos discípulos? Pues vivíamos con alguien la vida y la compartíamos y podíamos saber si ese era alguien que había entendido o no había entendido quién es Jesucristo y le había rendido su vida o no. Pero después pasamos a congregar gente y a contar manos levantadas.
Había música, había un discurso, y después se preguntaba, ¿quién quiere recibir a Cristo? Y contábamos manos levantadas. Aún hoy, hay denominaciones que le están pidiendo a sus pastores el reporte anual. ¿Y qué es lo que le están preguntando? ¿Cuántas manos levantadas hubo ese año? Salvar almas. Y claro, si uno salva almas, no importa si esa gente come, no come, está sana, está enferma, porque solo estamos pensando en el palacio que tenemos más allá del sol. Pero el paradigma ha vuelto a cantar, ha vuelto a cambiar. Primero hacíamos discípulos, luego pasamos a salvar almas, y perdónenme que lo ponga de esta manera, pero ahora nos dedicamos a contar nalgas. Porque lo único que nos interesa es cuánta gente hemos reunido en un espacio. Que ya ni siquiera se hace un llamado, ya ni siquiera se cuentan las manos. Simplemente decimos que en mi iglesia se reúnen 500 personas o hice un evento en el estadio y asistieron 15,000 personas. Lo único que estoy haciendo es contar glúteos y eso es lo único que me importa. Ese es el paradigma nuestro hoy en día. Hemos perdido de vista. ¿Quién hace discípulos así? Nadie, no se puede. Lo único que nos importa es el número de sillas que estamos ocupando. Ay, entonces hay que estar en contra del crecimiento de la iglesia. No. ¿Significa que las iglesias no deben crecer? No. Dios traerá y añadirá a aquellos a que han de ser salvos a través de la predicación del evangelio. Pero lo que significa es que debemos crecer de otra manera. Debemos hacer que haya cada vez más discípulos de Cristo, comprometidos con su reino y su justicia. Estamos haciendo nuestro trabajo, pero no lo estamos haciendo bien. Estamos produciendo y entregando a la sociedad cualquier cosa menos verdaderos discípulos de Jesucristo. En resumen, le estamos dando a la sociedad colombiana gato por liebre. Y aquí es donde viene el tema de la segunda batalla. Al principio hacíamos la distinción entre los creyentes y los no creyentes, ¿no es cierto? En este momento tenemos que volver a dividir la audiencia. Esta vez ya no entre creyentes y no creyentes, sino entre gatos y liebres. O para usar una imagen más bíblica, entre ovejas y cabritos. Y como nadie puede dar de lo que no tiene, esos gatos o esos cabritos no van a entender lo que viene más adelante. Porque tenemos que hablar del amor de Dios. Tenemos que hablar del amor por Dios, del amor que Dios trae a nuestras vidas y que es el que nosotros tenemos que salir a modelar y a transmitir a la sociedad si queremos tener un impacto en el nombre del Señor. Si leen 1 Corintios 13, se darán cuenta de que de nada nos vale irnos a vivir al lugar más pobre de la tierra, pasar por las más grandes penurias en aras de ayudar a otros o aún de hacernos matar filantrópicamente si no tenemos amor. O si lo hacemos por cualquier otra motivación que no sea el amor. Toda nuestra obra social, todo nuestro sacrificio, por espectacular que parezca, va a ser una crispeta remojada y va a servir para 3 cosas. Bueno, pero ¿de qué amor estamos hablando? ¿Ok? Vámonos a Marcos 12, a Mateo 22, que nos habla de 4 amores que necesitamos tener en cuenta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Como si ahí hay solo 3 amores. No sé, no estoy seguro. Hay uno que está implícito y que tiene una necesidad teológica. Miremos. En primer lugar está el amor de Dios. Primera de Juan 4:19 nos dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Aquellos a quienes el Señor les está diciendo, amarás al Señor tu Dios, son aquellos a quienes Dios amó primero. Pero millones de cristianos viven la ilusión diabólica de que pueden amar a Dios sin aceptar su amor primero. Y así podemos terminar creyendo barbaridades como que Dios nos odia, nos detesta, siente repugnancia por nosotros, o que en el mejor de los casos nos es indiferente. Si nosotros oramos y le pedimos algo y no nos responde como esperamos, asumimos que no nos ama, que está molesto, que no merecemos que nos escuche, o que está muy ocupado, está atendiendo a otros. Y eso nos vuelve cristianos resentidos, imagínense, y hasta molestos con Dios. ¿Cuánta gente, incluso pastores, tengo que atender que me dicen, estoy molesto con Dios, estoy berraco con Dios? Ah, bueno, qué interesante.
Por eso es que la vida cristiana sin la convicción profunda, indeleble, tatuada de que soy su hijo amado es una vida miserable y es una vida peligrosa. Preguntémonos, ¿soy capaz de afirmar el amor de Dios en medio de mi soledad? ¿Puedo afirmar el amor de Dios desde un encarcelamiento injusto? ¿Tengo alguna duda de que Dios me ama aún mientras los dolores del cáncer me van matando? Hermanos, el cumplimiento de la responsabilidad social del pueblo de Dios requiere enfrentarse a cosas muy desagradables. Abrazar a personas que están en situaciones de tremenda suciedad o la corrupción de su cuerpo huele terrible, la infección que tienen significa meterse en sitios peligrosos. ¿Cuántos de ustedes no tienen que hacer ministerio en lugares donde si no los lleva un hermano que vive por ahí, ya le van a considerar que cruzaron una línea invisible y su vida está en peligro? Implica exponerse al dolor y a la miseria de personas a las que no vamos a poder ayudar mucho, que digamos, lo cual genera un tremendo sentimiento de impotencia. Implica renuncias, implica sacrificios que pueden llegar hasta en la entrega de la vida misma. Y si intentamos hacer todo eso sin la total, absoluta e inconmovible certeza de que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, terminaremos hundidos en la autolástima. Ay, pobrecito yo, Dios no me ayude, Dios no me quiere. Y hundidos en la autolástima no vamos a poder ayudar a nadie. Entonces está el amor de Dios. En segundo lugar está el amor a Dios. El primer mandamiento, el más importante, el más grande, es amar a Dios con todo lo que tenemos y con todo lo que somos. Tristemente he visto a demasiada gente haciendo lo que se conoce como obra social de la iglesia, por muchos motivos, algunos de ellos muy encomiables, pero no por amor a un Dios que no conocen. Muchas veces un Dios en el que ni siquiera creen. Conozco gente en organizaciones cristianas haciendo obra social con mucho sacrificio y confiesan que no conocen a Dios. Es más, que ni creen en Dios, pero que es un trabajo muy bueno, entonces hay que hacerlo. Y las iglesias se convierten así en meras oficinas de asistencia humanitaria. O el departamento de obra social de la iglesia es una ONG más. Si nosotros defendemos al oprimido, alimentamos al hambriento, cubrimos al desnudo, visitamos al preso, al enfermo, lo que sea, es porque Dios nos ha mandado a hacerlo. Y nosotros estamos obedeciendo el mandato de Dios, porque el Señor Jesús nos dice que si le amamos, entonces le obedeceremos. Juan 14:15. Y si queremos agradarle, tenemos que bajarle el tono a nuestra religiosidad para dedicarnos más a regar justicia y misericordia en su nombre. Recuerden, Miqueas 6:8, Oseas 6:6, Isaías 1, del 10 al 18. No quiero sacrificios, me repugnan. Quiero misericordia y quiero justicia. Entonces, solo viviendo en una humilde dependencia del Señor, moviéndonos por amor, convencidos de su amor, vamos a poder tener un impacto social que sea real, profundo, verdadero, duradero y trascendente, porque viene del Señor. Llevará pan, llevará educación, llevará salud, lo que sea, junto con el mensaje de salvación a un mundo que no por ser pobre o necesitado deja de ser pecador. Si lo miramos con otro lente, ay, sí, el pobre no necesita salvación porque el pobre ya, por el hecho de ser pobre o de estar en una situación de sufrimiento, no necesita ser salvo. Entonces tenemos el amor de Dios, el amor a Dios, y en tercer lugar está el amor a uno mismo. Como resultado de la fuerte influencia aristotélica en la teología cristiana medieval, aún hoy hemos heredado una visión muy negativa y muy culposa de nosotros mismos, la cual nos mantiene permanentemente en una posición de pequeñez y debilidad tal que nos anula para cualquier cosa. En nombre de una malentendida humildad cristiana, nos hemos convertido en pedacitos de nada. El problema está en que para tenderle la mano a otro tenemos que estar en una posición de fuerza y en una posición de estabilidad. Por ejemplo, si alguien se está ahogando en el mar, su única oportunidad es la de que un nadador fuerte y vigoroso entre a sacarlo.
Si se mete otro igual de débil que él, los dos se van a ahogar. O pues hagámoslo menos dramático. Estás parado al borde de una piscina y alguien está en dificultades, pero está ahí cerca del borde. Si le vas a dar la mano para sacarlo, tienes que estar bien parado o tienes que estar agarrado de algo fuerte para que no terminen el salvador y el salvado en el agua. Quienes han viajado en avión saben que la azafata nos dice, miren, si hay una baja de presión, caerán las mascarillas de oxígeno. Póngasela usted primero, antes de ayudar al que tiene al lado, un anciano, un niño, una persona que no puede ayudarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque si tú no te la pones primero, en un tiempo muy corto, te vas a desmayar por la falta de oxígeno y se van a morir los dos. Ahora bien, este amor por uno mismo del que estamos hablando no es un amor narcisista, no es un amor egocéntrico, sino el amor de aquel que se cuida para poder servirle al otro. Un padre de familia, por ejemplo, abandona los excesos, deja de hacer imprudencias, consulta con un médico para sus revisiones, toma las medicinas si tiene que tomarlas. ¿Por qué? Porque sabe que sus hijos están pequeños y lo necesitan. Si él no se cuida, no podrá cuidarlos a ellos, no podrá amarlos, no podrá protegerlos. Este amor por uno mismo es el que sustenta afirmaciones de Jesús como haz con otros como quieres que sea hecho contigo. Solo podemos desearles a otros, solo podemos trabajar por otros, solo podemos construir para otros lo que consideramos bueno para nosotros mismos. Y ese amor por uno mismo, paradójicamente, significa dejar de controlar nuestras vidas para entregarlas en las manos de quien sabemos que nos ama. Por eso es importante el primer punto. Hermanos, yo creo que sí he entendido un pequeño porcentaje de lo que la Biblia enseña. Entenderé que amarme a mí mismo es no buscar lo que creo que me conviene, sino dejar que Dios decida qué es lo mejor para mí. Y recibirlo con gratitud y recibirlo con gozo, aunque duela. Y eso hay que hacerlo por amor. ¿Han pensado, por ejemplo, en amarse a sí mismos, abandonando todos los autos que hacen de nuestras vidas una desgracia? No me estoy refiriendo a los carros o a los coches, son los otros autos. Desde el autobombo hasta la autolástima, pasando por el autorrechazo, el autodesprecio y cualquier otro auto, porque esas no son señales de amor por uno mismo. Lo único que significan es que no confiamos en Dios. Porque como yo no confío en que el Señor me va a exaltar, yo me exalto a mí mismo y termino en el autobombo. O como no confío en que Dios es mi pastor y nada me faltará, entonces caigo en la autolástima y el pobrecito yo. Como no confío en que Dios ha perdonado mis pecados, yo mismo me rechazo. Él me recibe, pero yo me rechazo. Ningún auto nos va a llevar a ninguna parte. Y por último, tenemos el amor al prójimo. Recién ahora podemos llegar a lo que normalmente se considera el centro de la acción social de la iglesia, el prójimo. Pero tenemos que haber pasado por los otros tres primero. Tenemos que haber puesto la vida en orden primero para poder amar al prójimo. El pobre, el oprimido, el necesitado, la viuda, el huérfano, el extranjero, el enfermo, el despreciado, todo el que necesite que yo haga algo por él, ese es mi prójimo. Sin ninguna distinción de raza, porque la promesa de Abraham alcanza a todas las familias de la tierra, y sin distinción de clase. Es más, el Señor nos manda a hacer el bien a todos. Primero a los de la familia de la fe, pero no exclusivamente a los de la familia de la fe. El pobre que muere de hambre o el rico que está desesperado por algún otro tema, quien sea que me necesita, es mi prójimo. Y ese prójimo lo tenemos al lado todo el tiempo. Hermanos, ¿sabían ustedes que dos de los más grandes depredadores de nuestros jóvenes, y no tan jóvenes, ojo, son la tristeza y el desánimo? Para no hablar de depresión, porque la depresión es una enfermedad y a las enfermedades hay que respetarlas y tratarlas como enfermedades. No, es de ese tipo que está todo decaído y que no quiere hacer nada porque está depre. Simplemente está triste, está desanimado, no tiene una causa por la que luchar o está aburrido. Ese tipo de situaciones nos atacan cuando estamos mirándonos el ombligo y sintiendo lástima por nosotros mismos.
Una de las principales razones que tiene la gente para sentirse miserable es la constante comparación con la vida de otros en las redes sociales, por ejemplo. Ay, pobrecito, yo no tengo lo que ellos tienen. Miren, María, pues obvio, no es su nombre, pero María se levanta a las 5 de la mañana para irse a trabajar. Trabaja todo el día en algo que no le gusta mucho, pero bueno, le permite pagar su habitación, la comida y no mucho más. Pero María tiene un buen plan de datos en su celular y pasa todo su tiempo libre atisbando la vida de amigos, entre comillas, influencers, celebridades, cortesanas de alto vuelo y toda esa fauna de las redes sociales. Y se queda babeando frente a las fotos y los videos de sus viajes, sus eternas vacaciones, sus lujos, sus cuerpos quirúrgicamente perfectos y su habilidad para vivir por todo lo alto sin hacer nada, o nada bueno por lo menos. ¿Cuál es el resultado? María se siente miserable, desafortunada, poca cosa, fea, gorda, pobre, inútil, sola y se la pasa llorando, ahogada de lástima por ella misma. Luisa es compañera de María. Se levanta a la misma hora, viaja lo mismo en la misma buseta sucia hasta el trabajo, regresa a la misma hora, come algo y un par de días a la semana sale a cumplir unos turnos como voluntaria en un hogar de ancianos que hay por el barrio. Ayuda a bañar a algunos, a darle de comer a otros, se inventa chistes, aprendió a medio rascar la guitarra para cantarles algo de vez en cuando. Y cuando se levanta para regresar a su pieza, una ancianita la llama, le toma la mano y le dice, gracias, mi hija, que Dios te bendiga. Luisa llega a su casa con el corazón lleno de ese gracias, mi hija. Sí, su corazón también está desgarrado por el ancianito que ya no está, que se murió, o por la necesidad tan grande en ese hogar tan humilde y que ella no puede solucionar. No la hace inmune al dolor, pero sus lágrimas van más allá de la lástima por ella misma, porque Luisa está cumpliendo el mandato evangélico de llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Y eso deja espacio en su alma para el gozo. Entonces, mientras María se hunde más y más repitiendo su mantra satánico, pobrecita yo, Luisa vive en la paz del Señor. La única diferencia entre estas dos muchachas es que una mira para adentro solamente, mientras que la otra mira hacia arriba, al Dios que la ama, y mira hacia su prójimo que la necesita, y entrega lo poco que tiene a quien tiene menos que ella. Es desde un corazón como el de Luisa que necesitamos plantear nuestro impacto social. Solo entonces tiene sentido amar al prójimo. Por eso, pastor, la próxima vez que estés tentado a ceder frente a la tristeza, a la soledad o lo que sea, gritando, pobrecito yo, pregúntate quién puede estar peor que tú. ¿A quién le puedes tender una mano? ¿A quién le puedes secar una lágrima? ¿A quién le puedes arrancar una sonrisa? ¿A quién le puedes solucionar el hambre de hoy? Puede ser un gesto amable, una fruta, una llamadita. Es decir, un discípulo de Cristo haciendo lo que quisiera que otro hiciera por él, o lo que Jesús mismo hiciera por él. En conclusión, para terminar, termino pidiéndoles que imaginen a millones de discípulos de Jesucristo, no calentadores de sillas, sino discípulos de Jesucristo. Hombres y mujeres de todas las edades, razas y culturas entregados al Señor, llenos, tan llenos de su amor que rebalsa. Y repartiendo ese amor en millones de actos de misericordia, grandes y pequeños, movidos no por la culpa, ni por la obligación, ni por los dictados de un partido político, sino por el amor de Dios. Movidos por el amor de Dios. Al mismo tiempo que hablan de las maravillas de ese Dios, de su amor, de su luz, de su verdad, al mismo tiempo que reparten los panes y los peces que ese Dios multiplica por su gracia y por su misericordia. Esa es la única razón y el fundamento válido para que salgamos a repartir comida. Abrir casas de refugio para quienes sufren de persecución o de violencia, para levantar hogares de acogida para jovencitas embarazadas, orfanatos, escuelas de calidad para niños que no tienen acceso a la educación,
comedores, bibliotecas infantiles, ancianatos, centros médicos, lo que quieran. Los pobres siempre estarán allí en medio de nosotros, nos dijo el Señor, y sus necesidades también estarán siempre allí. Nuestras respuestas a esas necesidades van a definir el impacto social de la iglesia. La sumatoria de nuestras respuestas personales, congregacionales y denominacionales es lo que va a definir el impacto social de la iglesia y cómo va a quedar marcado en la historia para futuras generaciones. Siempre va a ser insuficiente, siempre será imperfecto. Ni tú ni yo vamos a cambiar al mundo con el cumplimiento de nuestra responsabilidad. Pero sí es posible cambiarle la vida a una persona. Siempre es posible cambiarle la vida a un niño adoptado, a un anciano adoptado, a un enfermo, a un preso. Y para esa persona el mundo sí cambia. No hemos cambiado el planeta, pero le hemos cambiado el mundo a una persona. No nos cansemos de cambiar el mundo, mis hermanos. Así como somos de torpes y de pequeñitos. Pero podemos aspirar a que ese mundo haya sido un poquito mejor porque nosotros pasamos por aquí. Y así darle la gloria a aquel a quien amamos porque nos amó primero. Esa responsabilidad, ese impacto social es el que necesitamos buscar antes de ponernos a pensar en grandes proyectos faraónicos para lograr el impacto en nuestra sociedad. No vamos a ponernos de acuerdo todos en qué hacer o en cómo hacerlo, pero sí podemos ponernos de acuerdo cada uno con el Señor. Y ese es el mensaje que quería dejarles para hoy. Dios los bendiga.